el ARN va a venir a ser la adenina, el uracilo, la guanina y la citosina. Como ustedes pueden observar, la diferencia entre el ADN y el ARN va a radicar en la base nitrogenada conocida como el uracilo, porque el uracilo va a reemplazar a la timina en el ARN. Por otro lado, podemos observar nosotros el código genético, como les explicaba, que básicamente va a venir a ser una correspondencia de los nucleótidos y la secuencia de aminoácidos, donde cada uno de ellos a la unión va a dar origen a un tipo de aminoácido, ¿ya? Por ejemplo, acá vamos a tener la primera base, la segunda y la tercera. Cada uno de estos va a representar una base nitrogenada. Aquí tenemos a uracilo, citosina, adenina y guanina. En la segunda base igual, ¿no? Uracilo, citosina, adenina y guanina. Mientras que en la tercera base, vean ustedes, aquí en la tercera base también, podemos observar que para uno de ellos, por ejemplo, para la primera base, que es el uracilo, vamos a tener el uracilo, citosina, adenina y guanina. Igual, para la citosina, uracilo, citosina, adenina y guanina. La combinación de cada uno de estos tripletes, porque se le dice tri porque tiene 1, 2, 3, va a dar origen a un tipo de aminoácido, ¿ya? Por ejemplo, aquí tengo uracilo, por favor, ¿están viendo mi cursor? Sí. Perfecto, quiero que se ubiquen en mi cursor, ¿no? Mire, por ejemplo, yo aquí tengo, en la primera base tengo uracilo, la segunda uracilo, la tercera uracilo, ¿no? Entonces, hago las combinaciones respectivas en el código genético. ¿Cómo voy a hacer las combinaciones respectivas? Es bastante sencillo, miren. Si yo me ubico en las bases nitrogenadas, voy a ver, acá tengo uracilo, viene acá uracilo, y aquí tengo uracilo, y por eso me sale el primer triplete uracilo, uracilo y uracilo, que puede dar origen ¿a quién? A la fenilalanina, ¿ya? Que es un tipo de aminoácido esencial. El segundo, mira, vamos a tener otro triplete, ¿no? Uracilo, uracilo, mira, aquí está el uracilo, va acá, uracilo, uracilo, y aquí corresponde, ¿qué correspondería? La citosina. La citosina, ¿no? Entonces tenemos acá uracilo de la primera base, uracilo de la segunda base y de la tercera vendría a ser la citosina. Entonces van a venir a ser las combinaciones que van a formar el aminoácido que se conoce como la fenilalanina, ¿no? Y así va a ser para cada uno de los aminoácidos. Tenemos, por ejemplo, a la leucina, serina, tirosina, cisteína, leucina, prolamina, histidina, glutamina, arginina, etcétera, ¿no? Se va a ir formándose a cada uno de ellos. Y así también podemos observar claramente el aminoácido de inicio para el proceso de la síntesis de proteínas. Les decía que el aminoácido de inicio es la metionina, ¿no? ¿Recuerdan cuando hemos hecho proteínas? También yo les había explicado al respecto. Entonces, miren, la metionina está constituido por el siguiente codón, ¿no? Tenemos adenina, uracilo y tenemos la guanina que está aquí. O sea, viene la adenina de la primera base, uracilo de la segunda base y de la tercera base es la guanina. Entonces va a venir a ser el codón o el triplete que forma la metionina, que va a ser el aminoácido de inicio durante el proceso de la síntesis de proteínas. Y así sucesivamente vamos a ir realizando las combinaciones para poder formar los codones que van a permitir el proceso de la transcripción posteriormente de las y final síntesis de proteínas. ¿Y qué son básicamente los codones? Van a venir a ser los tripletes, ¿no? Los tripletes generados a partir de las bases nitrogenadas. Por otro lado, tenemos la expresión genética, ¿no? La expresión genética es el proceso por el cual se lleva a cabo el proceso de la replicación o la duplicación del ADN, ¿ya? Y esto es presente en todos los organismos, tanto procariotas como eucariotas, ¿no? Que se van a encargar del proceso, por ejemplo, de codificar
la información de los ácidos nucleicos para poder generar, por ejemplo, las proteínas necesarias y también puedan dividirse, ¿ya? Pueda replicar su material genético. Durante el proceso de la expresión genética es posible obtener 2 o hasta más clones, ojo, ¿ya? Y permite la duplicación del material genético. ¿Cómo es que se lleva a cabo el proceso de la duplicación del material genético? Como ustedes pueden observar en la presente imagen, ¿ya? Por favor, me siguen. Como ustedes pueden observar en la presente imagen, estamos observando el proceso de la replicación del ADN. ¿Ya? ¿Todos se ubican en la imagen, por favor? Sí, Miss. Ya, esta imagen nos representa esquemáticamente el proceso de la síntesis o la duplicación del material genético, que en este caso vendría a ser el ADN, donde intervienen una serie de enzimas que van a permitir que el material genético pueda duplicarse. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la duplicación del material genético? Básicamente va a venir a ser en el núcleo, ¿ya? Entonces, aquí tenemos nosotros el ADN que se caracteriza por presentar una doble hélice, ¿ya? Tenemos el ADN que se caracteriza por presentar una doble hélice, siempre se va a encontrar enrollada, pero cuando esta va a ingresar al proceso de la división celular, es decir, a la multiplicación o a la duplicación del material genético, van a intervenir ciertas enzimas. Una de las primeras enzimas que interviene es la topoisomerasa, ¿ya? Esta enzima que ustedes observan de color verde, ¿están viendo aquí? ¿Están siguiendo mi cursor, no, hijos? Sí, Miss. Ya, este acá de color verde va a venir a ser la enzima que se conoce como la topoisomerasa. ¿Qué va a hacer? Ya, esta enzima se va a encargar de evitar o impedir que el ADN se enrolle. Miren, como ustedes pueden observar, va a ser que el ADN que se encontraba enrollado en la doble hélice va a hacer que se ponga como una cinta plana. ¿Ya? Así como ustedes están observando en la imagen. ¿Estamos de acuerdo? ¿No? Miren, va a ser como una especie de una plancha. ¿Estamos de acuerdo? Va a evitar que el material genético que se encontraba enrollado, como ustedes pueden observar aquí en la zona posterior, va a encontrarse en una forma plana. ¿Para qué? Con la finalidad que de manera inmediata intervenga otra enzima, esta de color azul, que se conoce como la helicasa, ¿ya? La helicasa es una de las enzimas que se va a encargar del rompimiento de los puentes de hidrógeno de las bases nitrogenadas. ¿Estamos de acuerdo? Va a romper los puentes de hidrógenos donde, ojo, va a generar la horquilla de separación. O sea, hace que avance la horquilla de la replicación. ¿Estamos de acuerdo? Miren, la helicasa va a ser como una tijera que va a cortar. ¿Sobre qué va a actuar? Sobre los puentes de hidrógeno. ¿Ya? Va a actuar sobre los puentes de hidrógeno directamente. Para que inmediatamente, ¿ya? Inmediatamente después, mira, una vez que actúa la isomerasa, perdón, la helicasa, inmediatamente van a intervenir las proteínas, ya conocidas como las SSB o las proteínas de unión a cadena simple. Miren, básicamente van a unirse a la tira que ha sido cortada, a la tira del ADN, ¿no? Evitando a que nuevamente puedan unirse, es decir, las van a separar. ¿Estamos de acuerdo? Miren, las van a separar. Estas proteínas que son las, a ver, por favor, quiero que siga mi cursor. Estas proteínas que están de color morado, ya estas son las proteínas SSB, que va a hacer que básicamente el material genético que ha sido separado por la helicasa no pueda unirse, que estas se encuentren separadas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué hace eso? Esto lo hace con la finalidad que inmediatamente actúe la otra enzima conocida como el ADN polimerasa, ¿ya? Esta proteína que ustedes ven acá de color amarillo, esta es una enzima que se conoce como el ADN polimerasa, es la que se va a encargar de sintetizar la tira complementaria, ¿ya? Es la que se va a encargar de sintetizar la tira complementaria. O sea, como ustedes pueden observar, miren, aquí va cortando la helicasa, va quedando un fragmento, ¿ya? Un fragmento. Recuerden ustedes que el ADN tiene dos tipos de cadena, una cadena adelantada y la cadena retrasada. En esta imagen,
Ya, en esta imagen lo que nosotros estamos observando, básicamente el de color azul, ya, el de color azul, perdón, el de color verde, básicamente representa la cadena adelantada. Y el de color amarillo está representando la cadena retrasada. ¿Estamos? ¿Me están entendiendo, hijos? Sí, Miss. Ya. Mire, este verde, la cadena adelantada, y el amarillo, la cadena retrasada. Entonces, ¿qué sucede? Interviene la enzima ADN polimerasa, ¿ya? ADN polimerasa, que básicamente, y se conoce como el ADN polimerasa teta, ¿ya? Porque cuando ustedes lean los libros, les van a hablar del ADN polimerasa alfa, beta, teta, gamma, ¿ya? Entonces, el ADN polimerasa teta, ¿ya? Que va a actuar sobre la cadena adelantada, va a sintetizar la tira complementaria. Como ustedes pueden observar, viene sintetizando la cadena, ya miren ustedes la cadena retrasada, que es la 3. ¿Estamos de acuerdo? Miren aquí, ¿no? Viene sintetizando. A medida que aquí se va separando, viene sintetizando la cadena complementaria, ¿ya? En la cadena, por ejemplo, en la cadena trazada en el 3, ¿no? Que se ha separado por acá, o la cadena 5, a ver un momentito, la cadena 5, ¿qué ha sucedido? ¿No? En la parte. Igual se va a llevarse a cabo el proceso de la síntesis. ¿Ya? Mira, igual se va a llevarse a cabo el proceso de la síntesis porque interviene la enzima conocida como el ADN polimerasa. Pero en este caso es la ADN polimerasa alfa. ¿Ya? ¿Quién va a sintetizar la tira complementaria en la cadena retrasada? ¿Estamos de acuerdo? Miren, el ADN polimerasa teta va a sintetizar la tira complementaria en la cadena adelantada, mientras que el ADN polimerasa alfa va a sintetizar la cadena complementaria de la cadena retrasada. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Entonces, esto hace que se sintetice la tira complementaria, pero al momento de sintetizar, hijos, la tira complementaria, ¿ya qué va a suceder? Se van a formar unos fragmentos, ¿ya? Unos fragmentos. Estos fragmentos se conocen como los fragmentos de Okazaki, ¿ya? Y básicamente cada fragmento en promedio está formado, por ejemplo, de 1000 a 2000 nucleótidos en una célula procariota, mientras que en la célula eucariota va a ir de 100 a 200 nucleótidos. Estos fragmentos, ya de Okazaki, van a ser unidas a través del ADN ligasa, que es otra enzima que se va a encargar de unir los fragmentos de Okazaki. Yo les puedo preguntar, decir, ¿cuál es el nombre de la enzima que se va a encargar de unir los fragmentos de Okazaki? Usted me dirá que sale el ADN ligasa. Pero se preguntarán, pero profesora, ¿y cómo es que genera lo que le falta? Que no entiendo, me van a decir, no, profesora, se supone que aquí hay una cadena, hay un fragmento, ¿y qué pasa con la porción que le falta para que pueda unirse? Es que nosotros vamos a tener el cebador aquí, ¿no? Como ustedes pueden observar en la imagen, ¿ya? Como ustedes pueden observar en la imagen, tenemos al cebador, ¿ya? Tenemos al cebador, que básicamente va a formar, ¿ya? Va a formar los fragmentos de ADN. ¿Para qué? Para que básicamente esto pueda ser unido a través del ADN ligasa. ¿Ya? O sea, el ADN ligasa es el que va a ayudar a que ésta pueda unirse. ¿Estamos? ¿Entendieron esta parte, hijos? Miss, disculpe, en la cadena adelantada era el ADN polimerasa teta y en la cadena retrasada, Miss, disculpe. Es el ADN polimerasa alfa. Y a mí, gracias. Bien. Entonces, mira, ¿y cómo es que van a hacer el cebador? El cebador básicamente va a ser sintetizada por el ADN primasa.
Recuerden que cuando nosotros hemos hablado, no sé si se recuerdan, hemos hablado de la clasificación de las enzimas, hemos indicado claramente que existen 6 tipos de enzimas, ¿no? Están las oxidorreductasas, las hidrolasas, isomerasas, transferasas, las liasas y las ligasas, les decía, ¿no? Asimismo, les decía también que las ligasas son el grupo de enzimas que se van a encargar del proceso de síntesis. Es decir, por ejemplo, en este caso del proceso de la replicación del ADN, estamos observando las proteínas, ojo, ya, estamos observando las enzimas, grupo de enzimas ligasas, como también aquellas que van a venir a ser, digamos, las oxidorreductasas que se van a encargar de romper los puentes de hidrógeno, por ejemplo, en el caso de la helicasa, ¿no? Mientras que el ADN polimerasa, ADN ligasa, el ADN primasa son los que van a permitir que se sinteticen fragmentos que faltan para poder complementar el proceso de la replicación, ¿no? Es por eso que el ADN primasa es el que se va a encargar de sintetizar al cebador, ¿no? El cebador va a venir a ser este fragmento de acá, que ustedes observan de color verde, de acá, este de acá, solo este fragmento se conoce como el cebador. Y que esto va a unirse hacia la cadena retrasada, ¿gracias a qué? Gracias al ADN primasa. Es el proceso, cómo es que se lleva a cabo la síntesis del material genético. Bastante sencillo, ¿no? No es complejo. Bien, entonces ahora vamos a pasar, pues, propiamente dicho, a la genética, ¿no? Bueno, sabemos que cuando hablamos de la herencia biológica vamos a hablar de una serie de procesos que se van a llevar a cabo en los organismos cuya finalidad va a venir a ser perpetuar la especie. Es decir, traspasar los caracteres hereditarios de una generación a otra generación. Por eso definimos a la herencia biológica como la semejanza entre las generaciones sucesivas de una misma especie, ¿no? O también podemos decir, por ejemplo, que la herencia biológica básicamente se va o es generado a través de los seres vivos que se van a encargar de producir especies semejantes a ellas, es decir, a sus progenitores, donde van a hacer el proceso de la transferencia de los genes de una generación a otra generación, y estos genes básicamente se encuentran ubicados en los cromosomas, en esas zonas que se conoce como locus, ¿no? Entonces decimos, ¿no?, que la herencia se va a encargar ¿de qué? ¿De qué se encargará los genes, la herencia biológica? De transmitir, ¿no?, de transmitir ya la herencia de una generación a otra. ¿Que se va a darse a través de qué? ¿A través de qué? Uno, a través del proceso de la recombinación genética. ¿Dónde se lleva a cabo el proceso de la recombinación genética? Hemos hablado de hace 2 clases atrás. A ver, Alison, ¿dónde se lleva a cabo el proceso de la recombinación genética? Hijos, no están estudiando, tienen que estudiar, hacer su resumen, hijos, para el examen, ¿no? Les decía que el proceso de la recombinación genética se lleva a cabo en el paquinema de la profase 1, que también se conoce como el crossing over, ¿no? Entonces, en la herencia biológica, bueno, ¿qué tiene que ver? Tiene que haber recombinación genética, tiene que llevarse a cabo el proceso de la meiosis, y este proceso se va a llevar exclusivamente en células gaméticas, y finalmente esta tiene que llevarse a cabo el proceso de la fecundación para que puedan formar un cigoto y se pueda generar un nuevo individuo al cual van a heredar sus caracteres sus progenitores. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Entonces decimos, ¿ya?, ¿qué es la genética?
¿no? Vamos a decir que la genética es la ciencia de la herencia que se encarga de estudiar la transmisión de los caracteres de una generación a otra generación. Y se va a encargar básicamente de estudiar las leyes que van a regir, ¿no? Regir cómo es que va a haber una semejanza o diferencia de un ser vivo a otro ser vivo. Recuerden ustedes que el padre de la genética es Gregorio Mendel, ya que es un botánico austriaco, quien claramente definió que la genética va a estudiar los problemas relacionados con la herencia y la variación de los organismos vivientes, ¿ya? En ese entonces, Mendel habla de los factores, ojo, habla de los factores que son los que se van a encargar de determinar la semejanza o diferencia entre los organismos o entre los antepasados o entre sus progenitores. Entonces, ¿por qué lo decía básicamente factores? Porque él en ese entonces no conocía el término de gen, porque el término de gen años más tarde ha sido acuñada por Johansen, ¿no? Entonces decimos, en resumen, la genética se caracteriza por transferir la herencia y la variación en los seres vivos. Entonces, ¿qué es la herencia? ¿No? La herencia va a venir a ser la tendencia que tienen los seres vivos a reproducirse, ojo, a reproducirse de una manera fiel, ¿no? De una manera fiel a las características de sus progenitores. Por eso a usted le va a decir, hijita, mira, oye, te pareces a tu mamá, te pareces a tu papá. ¿Qué estamos haciendo? Estamos recibiendo los caracteres hereditarios de nuestros progenitores. ¿Estamos de acuerdo? Ojo, herencia, la tendencia, no olviden que es la tendencia de reproducir los progenitores, ¿ya? Perdón, vamos a decir que es la tendencia, ¿no?, de los seres vivos a reproducir fielmente las características de sus progenitores. Mientras que la variación ya va a venir a ser la tendencia que se manifiesta en los individuos. Es decir, nos están hablando del genotipo, o sea, los genes, que son los que van a determinar los caracteres, ¿ya? Y me están hablando del fenotipo. ¿Qué significa? Mis caracteres externos más la influencia del medio ambiente. O sea, la genética va a estudiar la herencia y la variación, es decir, los caracteres fenotipos y los caracteres genotípicos, ¿no? Por eso se dice la herencia genética es el resultado de ¿qué? Del resultado de la replicación del ADN y de la división celular. Existe la herencia epigenética, que es el resultado, entre otras cosas, las modificaciones de ADN, como el silencio o no de un determinado gen. Pero para poder entender nosotros la genética, primero tenemos que irnos hacia muchos años atrás, donde tenemos a Gregorio Mendel, quien hizo una serie de trabajos de investigación que cuando él lo publica, nadie le hace caso, absolutamente nadie. Años más tarde recién lo redescubre, ¿no? Él ha pasado toda su vida haciendo sus trabajos de investigación, ha encontrado las leyes de Mendel, que los ha publicado, pero lamentablemente pasó por desapercibido, ¿no? Cuando él ya fallece, aparecen nuevos científicos, encuentran lo mismo que publicó Mendel. Cuando quisieron ellos publicar, se dieron con la sorpresa que ya existían esos estudios, ¿no? Por eso dicen que las leyes de Mendel fueron redescubiertas, ¿no? Entonces Mendel hace un estudio de un conjunto de reglas básicas sobre la transmisión de la herencia, de los caracteres, de cómo es que van a transmitir los organismos, ¿no? O sea, los padres hacia su descendencia, o sea, los progenitores hacia sus descendientes. ¿Cuál era o cuáles son las características fundamentales o los principios que trataba de demostrar Mendel en su trabajo de investigación, ¿no? El primero se abocó en 4 aspectos fundamentales, o sea, su vida. Cuando él dijo, voy a hacer mi investigación, muy bien, me voy a enfocar a 4 aspectos fundamentales. ¿Cuáles eran? El primero, quería conocer o estudiar la transmisión de los caracteres aislados. ¿Cómo es que se genera esta transferencia de los caracteres? Se puso a contar el número de descendientes de cada tipo que él tenía, ¿no? De cada cruce que él obtenía,
empezó a contar, ¿no? Cuánto es lo que él está obteniendo como resultado de su investigación. Empezó a cruzar cepas puras, por ejemplo, flores blancas con flores rojas, ¿no? Para ver qué es lo que está sucediendo, o sea, para obtener de repente heterocigotos. Y así misma ha elegido pues una planta, porque él básicamente trabajó con plantas, ¿no? Donde él podía controlar los caracteres que él deseaba, ¿no? Él estudió, por ejemplo, bastante en los guisantes, que nosotros lo conocemos como las arvejitas, ¿no? Entonces, todos estos estudios que él ha realizado hizo, ¿no?, que él pudiera plantear 3 leyes fundamentales. Por lo tanto, publicó en el año de 1865, publicó las leyes de Mendel, es decir, lo presentó a la Sociedad de Ciencias Naturales de Brown. Sin embargo, esta pasó por desapercibido. Miren, casi 35 años más tarde, mira cuántos años pasaron, 35 años más tarde de su publicación, estas leyes fueron redescubiertas, ¿no?, por 3 científicos muy importantes, que vendría a ser Hugo de Vries, tenemos a Carl Frisch Correns y Eric Scher, ¿no? Son esos 3 científicos quienes redescubren las leyes de Mendel. O sea, ellos llegaron a los mismos resultados de Mendel, quisieron publicar, pero ya no les aceptaron porque le dijeron que los estudios que ellos habían realizado ya había sido publicado, ¿no? Por eso dicen quienes redescubrieron las leyes de Mendel fueron estos 3 científicos, ¿no? Hugo de Vries, Carl Frisch Correns y Eric Scher, ¿no?, que fueron los 3 que redescubrieron entonces las leyes de Mendel. Entonces Mendel plantea 3 leyes fundamentales. La primera ley de Mendel, también conocida como la ley de la uniformidad o la ley de la dominancia, ¿ya? ¿En qué consiste esta ley? Por favor, yo quiero que ustedes me sigan con la imagen que les voy a explicar, ¿ya? Consiste en cruzar 2 homocigotos de raza pura, ¿ya? Por ejemplo, acá, por favor, vean ustedes aquí la representación esquemática. Aquí tenemos la A mayúscula, 2 As mayúsculas. Me están hablando de un gen homocigoto dominante, ¿ya? Homocigoto dominante. Aquí el color verde representa a un homocigoto recesivo. ¿Qué significa? Que este gen dominante va a manifestar sus características frente a un gen contrastante. Este gen recesivo va a ser como un gen contrastante. Al hacer el cruce, porque ambos son progenitores, va a dar origen, miren ustedes, va a dar origen a un individuo, pero ya no, este individuo ya no va a ser homocigoto, como ustedes pueden observar, va a ser heterocigoto. Es decir, va a tener gen de papá, gen de mamá. Pero, miren, sus características morfológicas, como es dominante del progenitor, de uno de los progenitores, manifiesta los caracteres del progenitor, que es dominante. Pero este descendiente o la filial 1 ya no es homocigoto, sino que es heterocigoto. Que en algún momento de las descendencias se va a manifestar este gen recesivo, sí es posible. Es posible que se manifieste. Aquí tengo más desarrollado casi el mismo ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que nosotros tenemos arvejas de color verde, ¿ya? Y estas las vamos a cruzar con arvejas de color amarillo. En este caso estoy considerando que las arvejas de color verde son dominantes frente al amarillo. El amarillo va a ser recesivo. ¿Estamos? Mira, va a ser recesivo. El amarillo, por favor, me confirman si están viendo mi cursor. El amarillo va a ser recesivo. Recuerden ustedes, ya recuerden, que estos de acá van a venir a ser los progenitores. ¿Ya? Estos de acá son los progenitores y estos son sus gametos de los progenitores. Al hacer un cruce entre ambos progenitores, vamos a ver, miren, vamos a ver que el 100%, ojo, el 100% de sus descendientes o la generación 1 o la filial 1 van a ser de color verde.
¿ya? El 100%, ojo, el 100% va a ser de color verde. Pero son portadores del color amarillo. ¿Que en algún momento se va a manifestar? Por supuesto que sí, se va a manifestar. Aquí tenemos, por ejemplo, miren cómo es que yo voy a separar, ya cómo voy a separar yo los gametos. Tengo la generación, es decir, los padres. Sé muy bien que tengo un padre de color verde, es decir, voy a tener arvejas de color verde dominantes y voy a tener las arvejas amarillas recesivas. Cada uno tiene diferentes gametos, miren, ¿ya? A cada uno de estos se le conoce como alelos. Aquí es el A mayúscula y en este caso es el A minúscula. Cuando usted resuelva problemas de genética, tiene que tener bastante claro quiénes son los progenitores, cuáles son los gametos que tienen estos, ¿ya? Y cuál va a ser la posible generación. Entonces, aquí yo, por ejemplo, estoy identificando a los progenitores, tengo los gametos de los progenitores y voy a tener mi filial 1, mi primera generación, que me dice que yo voy a obtener, por ejemplo, arvejas de color verde, pero estas van a ser heterocigotos. ¿Por qué estoy diciendo que son heterocigotos? Porque van a tener un gen dominante, como ustedes pueden observar acá, un gen dominante y un gen recesivo. ¿Estamos? ¿Cuándo se dice homocigoto? Cuando ambos van a tener el mismo gameto. En este caso es heterocigoto, tiene una mayúscula y tiene una minúscula. Por eso se dice que es heterocigoto. ¿Qué sucede, por ejemplo, si yo voy a hacer, ¿no? En este caso quiero cruzar arvejas de flores púrpuras con arvejas de flores blancas. Igual va a ocurrir lo mismo que le expliqué al inicio, ¿no? Las púrpuras van a ser dominantes, mientras que el blanco va a ser recesivo. Ha dado su fruto, lo han vuelto a sembrar y como ustedes pueden observar, su F1 o su descendencia, todas van a ser de color púrpura, las flores. ¿Por qué? Porque básicamente el color púrpura va a ser dominante y el blanco es recesivo. Pero que estos se van a manifestar, sí lo van a hacer, porque son portadores, ¿ya? Son portadores. Luego tenemos, ¿no? En el caso de la primera ley también va a haber un caso excepcional, ¿no? Que se conoce como la herencia intermedia. ¿Cuándo se da el caso de la herencia intermedia, o sea, no dominante? Cuando se hace un cruce entre dos homocigotos dominantes, por ejemplo. Ojo, cuando ambos son dominantes. Tenemos la flor roja dominante y la blanca dominante. Al hacer la combinación de ambos, no van a ser ni rojas ni blancas, van a ser rosadas. A esto se conoce como una herencia intermedia. ¿Qué quiere decir esto? Que ni uno ni lo otro ha permitido que manifieste sus características, sino han llegado a un término medio. Por eso es que la flor que se genera va a venir a ser un color rosado. Luego tenemos la segunda ley de Mendel, también conocido como la ley de la segregación o la ley de la distribución de los genes antagónicos, ¿ya? ¿Esto en qué consiste? Esta ley consiste, ¿no?, en cruzar, por ejemplo, ya dos híbridos, ¿ya? Es decir, los descendientes de la F1. En la F1 que hemos tenido heterocigotos. A esos heterocigotos también se le conoce como híbridos, ¿no? Son de color verde o son de color amarillo, pero son portadores de un gen recesivo. ¿Cómo voy a ver esto? Aquí, miren, continúo con el ejemplo que les he mostrado al inicio, ¿no? Yo he cruzado, esta es mi filial 1. ¿Se recuerdan que con la primera ley de la homogeneidad he obtenido las semillas verdes, toditas verdes, pero que eran portadores del color amarillo? ¿Se recuerdan? Y les decía que eran heterocigotos. Tengo mi filial 1. En la segunda ley de la segregación, yo voy a volver a cruzar
Ya, voy a volver, esta F1 que he obtenido, los voy a cruzar nuevamente y miren ustedes cuál va a ser mi filial 2 o mi F2. Voy a obtener el 75%, mira, el 75% de mis descendientes van a venir a ser verdes y el 25% va a ser el amarillo. Como ustedes pueden ver, ya inició a manifestarse el gen del carácter recesivo. Miren, se ha manifestado el 25% como dominante y el 50% como heterocigoto, el color verde. Recuerden ustedes siempre cuando hablen de genética, la probabilidad es 1, es decir, al 100%. No hay otro, no hay en que tú me digas, profesora, puede ser el 75%, no. Estos resultados tienen que llegar al 100%. ¿Ya? Se aplica bastante probabilidad en genética. ¿Quedó claro? Sí, profesora. Sí, Sí. ¿Tenemos Doctora, el tablero? Sí. doctor, en el caso, por ejemplo, ¿qué tendría que pasar para ser dominante en el caso del primer caso, por ejemplo, se supone que uno es dominante y otro es receptor, ¿verdad? ¿Y qué determina que es ser dominante y ser receptor, doctora? Ya les explicaba que cuando se hace un cruce de dos heterocigotos, mira, les voy a volver a explicar qué es, pero este es el primer ejemplo que les puse, el que acabo de explicar es el segundo, ¿no? Mire, en este caso ustedes pueden observar, por decir, aquí miren, voy a retroceder. Este es el primer ejemplo que les puse, ¿no? Diciendo, voy a hacer un cruce de dos semillas, un amarillo dominante y el otro recesivo, pero ambos son homocigotos dominantes. Miren ustedes. Recuerden que los genes dominantes siempre van a ser representados por mayúscula y los recesivos por minúscula. ¿Estamos? El dominante y el recesivo. Al hacer el cruce ha dado origen a un heterocigoto o híbrido. Es de color amarillo, pero es portador del color verde. En este caso, en el siguiente es un ejemplo que he hecho al revés, ¿no? Lo he invertido. He puesto que el verde es el dominante y el amarillo es el recesivo, pero la respuesta es igual. Como el verde es dominante, se va a manifestar todos verdes, pero es portador del color amarillo, ¿no? Igual acá.